semana más de la clase de geometría y trigonometría. Esta semana vamos a estudiar sobre las características de las rectas paralelas que están cortadas por una recta secante, es decir, por una transversal. Y vamos a comenzar dando una definición sobre rectas paralelas, las cuales son líneas rectas que están en el mismo plano y que no se intersectan a sí mismas, sin importar qué tan lejos se extiendan. Esto quiere decir que son rectas distintas en un plano, son paralelas entre sí y nunca se tocan. Y se representan por el símbolo que está aquí, dos líneas así, verticales, significan rectas paralelas, y también se puede decir que dos rectas AB con CD son paralelas y se representan de esta manera. Otra forma de representar la condición de paralelismo es usando flechas sobre las rectas, ¿verdad? Como esta que está ahí. Quiere decir que esta línea es, L1 es paralela con L2. Una transversal a dos o más líneas es aquella que las corta, es decir, es una secante que corta ambas rectas. Entonces es una transversal a las rectas paralelas, por ejemplo, las rectas paralelas R y S. Y vamos a estudiar algunos de los principios básicos sobre las rectas paralelas. Ustedes en su texto de estudio podrán encontrar muchas más, sin embargo, este es un resumen de las más importantes. Número 1, tenemos que un conjunto de líneas es paralelo a una misma línea si todas son perpendiculares a ella. Es decir, que si L1 es paralela con L2, entonces si L1 es perpendicular con L3, también lo será L2 con L3. Luego dice que un conjunto de líneas es paralelo entre sí si todas ellas son paralelas a una misma línea. Esto quiere decir que si L2 es paralelo con L1 y L3 es paralelo con L1, entonces todas las rectas también que sigan, ¿verdad? Si ponemos que siguen ese mismo orden, también van a ser paralelas entre sí. Es decir, que L2 sería paralelo con L3 porque ambas lo son para L1. Otro de los principios son los ángulos que se forman entre las rectas paralelas y una transversal. Lo primero que vamos a ver son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son ángulos que se encuentran del mismo lado de las paralelas y del mismo lado de la transversal. En este caso, el ángulo correspondiente a este que tenemos acá sería este mismo ángulo que se encuentra del mismo lado de la paralela y del mismo lado de la transversal. En el caso de que sea el ángulo interno, también tiene que ser aquí el mismo ángulo que está acá. Siempre la misma línea. Y así sucesivamente. En este caso, para este otro lado de la transversal, el ángulo que sería correspondiente sería este. Y para el último, el ángulo correspondiente de este primer ángulo que se forma acá sería este otro que está aquí. Estos son ángulos correspondientes. Ángulos que se encuentran del mismo lado de las paralelas y del mismo lado de la transversal. Los ángulos correspondientes son iguales. Este ángulo de aquí es correspondiente con este y los ángulos son correspondientes y se identifican porque forman una F entre los dos. También tenemos otros pares de ángulos que se forman por las paralelas y la transversal. Los ángulos alternos internos son ángulos que no son adyacentes entre las paralelas y están en distinto lado de la transversal. Estos forman una Z. Entonces, los ángulos alternos internos son ángulos que están opuestos, siempre en la transversal. Aquí tenemos una que 1 y 8 son paralelas y la corta una transversal. Entonces los ángulos alternos internos serían estos que están aquí. Y en el otro caso, los ángulos alternos de esta sería este que está aquí, que es el ángulo opuesto, en distinto lado de la transversal. Estos forman una Z. Y los ángulos alternos internos también son iguales.
Los ángulos conjugados externos son ángulos que se encuentran entre las paralelas, pero estos están del mismo lado de la transversal. Entonces, se fijan, están en el mismo lado de la transversal. Los ángulos conjugados internos son ángulos suplementarios, es decir, que entre los dos deberían de sumar 180 grados. Sí, claro está, las rectas son paralelas. Es una de las condiciones. Ahora vamos a practicar algunos ejercicios usando la información dada. El primer ejercicio nos pide que determinemos cuáles rectas son paralelas en base a los principios que estudiamos anteriormente, más los principios que ustedes pueden encontrar en su libro de texto. Entonces, en base a los principios estudiados, vamos a verificar si esta recta L1 es paralela con L2. Si se fijan en la información que nos están dando esos ángulos, que deberían de ser ángulos alternos internos, porque son opuestos a la misma transversal, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero los ángulos alternos internos, si son paralelas, deberían de ser los mismos. Por tanto, no son paralelos L1 y L2. En el caso número 2, tenemos que nos están dando, por ejemplo, estos dos ángulos, ¿verdad? Estos dos ángulos deberían de ser suplementarios, de acuerdo a los principios que estuvimos estudiando, si son paralelos. Y si nosotros sumamos 62 más 118 nos da 180. Por tanto, L4 y L3 son paralelas. Ahora verifiquemos si L1 y L2 son paralelas. Entonces, tenemos el ángulo de 118. Por ángulos alternos internos, este ángulo de aquí también debería de ser 118 para que sean paralelas. Si nosotros miramos acá, tenemos que de este lado tenemos 62 grados y si damos la vuelta completa tenemos 180 grados. Para que la vuelta completa tenga 180 grados, 180 menos 62 nos daría 118 y cumple con que son ángulos alternos internos que deben de ser iguales para que sean paralelas. Por tanto, tanto L1 es paralelo con L2 como L3 es paralelo con L4. Siguiente ejercicio. Nos pide que en la figura de abajo, si el ángulo AB es congruente con CBA y CBA es congruente con el ángulo BCD, verificar que las rectas AB sean paralelas con CD. Vamos a representar esta información en el dibujo. El ángulo CAB es congruente con CBA. Esto lo vamos a decir, quiere decir CAB, vamos a poner este ángulo, congruente con CBA. Es decir, que estos dos ángulos son iguales. Y el ángulo a su vez CAB es congruente con BCD. Quiere decir que BCD es igual. Son ángulos congruentes. Entonces, para verificar que AB es paralela con CD, nosotros podemos observar que acá tenemos ángulos alternos internos. Y para que dice el principio que si dos rectas son paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. Aquí podemos observar que el ángulo DC es congruente con el ángulo de B y son ángulos alternos internos. Por tanto, sí son paralelas. Siguiente ejemplo. Usando solamente la información dada, determinar si es posible la medida de todos los ángulos en cada una de las figuras dadas. Si no se da la información suficiente, ¿qué información adicional se necesita para determinar cada ángulo de la figura?
Ahora vamos a plasmar toda esta información acá en el dibujo. Sabemos que entonces que AC es paralela con DF y que la medida del ángulo que va entre D, P y B es de 138 grados. Entonces, vamos a decir que la medida de D, P y B es de 138 grados. Veamos si hay otro ángulo que podamos deducir. Y podemos observar aquí que si son unas rectas paralelas por ángulos alternos internos, este que está aquí también debería de ser de 138 grados. Entonces esto va a ser igual P, O y C. Luego tenemos que, si son también paralelas, estos dos ángulos de aquí, este con este deberían de ser suplementarios, o sea que entre ambos deberían de sumar 180. 138, 180 menos 138 nos daría que este ángulo es de 42 grados. Entonces tenemos que 42 grados es la medida del ángulo A, O y P. ¿Qué otra medida podemos tomar? Bueno, por ángulos alternos internos, esta también tiene 42 grados, que es OPF. ¿Qué otro también podemos saber? Bueno, si nosotros sumamos por el ángulo llano aquí que tenemos de la recta, la diferencia de aquí, para hacer los 180 de aquí del medio círculo, aquí también tendría que sumar 42 grados. Lo mismo aquí. Aquí tendría que sumar 42 grados. Entonces tenemos que además aquí tendría que ser la medida de los ángulos DPE y la medida del ángulo BOC. Quiere decir aquí que para hacer los 180 grados también, aquí tendría que ser 138 grados y acá tendría que ser 138 grados. Y entonces esa también sería la medida de EPF y la medida del ángulo AOB. Y estos ya tenemos todos los ángulos de la figura 1. Nos vamos con la figura 2. Nos da la medida del ángulo E, G y H, que tiene 42 grados. Ese es el único dato que nos da. Entonces tenemos la medida del ángulo E, G y H, que es igual a 42 grados. Entonces con esto podemos sacar que por diferencia aquí, sabemos que este es un ángulo llano, debería de sumar 180, por tanto aquí tendría que ser 138 grados. Entonces 138 grados va a ser la medida del ángulo EGE, FGE. Lo mismo acá, para que sume 180 grados acá, aquí tiene que también tener 138 grados. Entonces también sería la medida del ángulo HGB. Y aquí, para hacer los 180, también tiene que tener 42. Esa sería la medida del ángulo FGB.
y B. Y es la única información que podemos saber porque no nos dicen nada, no nos dicen si estas rectas son paralelas, entonces no podemos trabajar con ninguno de los principios porque no tenemos esa información. Estos serían los únicos ángulos que podríamos sacar de la figura 2. Siguiente problema. Entonces, con la información que nos están dando, vamos a tratar de dar respuesta a estas incógnitas. Lo primero que hay que conocer es que la recta AG es paralela con la recta HL y la recta MD es paralela con la recta NF. Nos dan que la medida del ángulo HJD es igual a 100 grados y que la medida del ángulo CBD es de 60 grados. La primera incógnita nos dice cuál es la medida del ángulo M, B y P. O sea, nos están pidiendo este ángulo. Y sabemos que los ángulos opuestos al vértice son iguales. Por tanto, este de aquí también mide 60 grados. Entonces, 60 grados. La siguiente medida que nos están pidiendo es el ángulo A, E y N. Este ángulo que está aquí. Entonces, vamos a hacernos ayuda para llegar hasta aquí con los datos que tenemos acá. Como estas dos rectas son paralelas por ángulos alternos internos, la medida del ángulo que va desde aquí hasta acá debería de ser 100. Entonces, ¿cuánto le hace falta acá? 40. Y por ángulos alternos internos, este ángulo de aquí es alterno interno con este otro ángulo que tenemos acá, que mide 40 grados. Bien, ahora puedo observar entonces que este ángulo de aquí es un ángulo correspondiente con este otro de acá. Forman una F. Acá tendría 60 grados. Acordémonos de los ángulos correspondientes que forman una F. Entonces este ángulo de aquí es correspondiente con este otro. Son ángulos iguales. Entonces, de J a L hay 180 y acá ya tengo 100. Quiere decir que aquí me faltan 80 grados. Y por ángulos alternos internos, este de aquí es igual a este otro, que mide 80 grados. Ahora me piden el ángulo HKC. H, K y C. O sea que el que está aquí, HKC, ya lo tenemos, mide 40 grados. Luego me piden el ángulo F, E y G. Y son ángulos opuestos por el vértice, también mide 80 grados. Luego el ángulo A, B y C. O sea, este ángulo que está aquí. Entonces, son ángulos también opuestos por el vértice. Este de aquí con este otro. Entonces, acá tenemos 40 grados. Y el ángulo F, K y L, que ya lo tenemos, que mide 80 grados. Y ese sería este ejercicio. Vamos con el último problema. Y nos pide que para cada uno encuentre los valores de X y Y, así como los principios por los que se obtuvo. Y nos dan cierta información y nos piden quién es X y quién es Y. Vamos a comenzar con el principio que los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, la primera ecuación que vamos a plantear es que X más Y va a ser igual a 150. Y el segundo principio con el que vamos a trabajar es que los ángulos conjugados internos de rectas paralelas son suplementarios, es decir, que el ángulo de X menos 2Y es suplementario con 150. Quiere decir que si
entre los dos deben de sumar 180, o sea que x menos 2y debe de ser de 30 grados para poder sumar juntos 180 grados. Entonces, partiendo de este principio, vamos a despejar en esta ecuación y reemplazar en esta otra. Entonces, tenemos que x va a ser igual a 150 menos y. Y eso lo voy a reemplazar aquí. Entonces, voy a tener que 150 menos y menos 2y va a ser igual a 30. 150 menos 3 veces y va a ser igual a 30. Menos 3 veces y va a ser igual a 30 menos 150. Menos 3 veces y va a ser igual a 120 negativo. Y va a ser igual a menos 120 entre menos 3. Y va a ser igual a 40 grados. Quiere decir que x, que es 150 menos 40, x va a ser igual a 110 grados. Y con esto estaríamos finalizando el tema de rectas paralelas, y en la plataforma adjunto van a encontrar una guía para que vayan trabajando con todos los principios que hemos estado analizando a través de este video.